¿Quieres escuchar cuál es el secreto de la riqueza judía? ¿Quieres ser rico? Escucha este video. Mira, dicen nuestros sabios en nuestra Sagrada Torá, ¿quién se quiere enriquecer? El que se quiere enriquecer, que dé el diezmo. Básicamente el diezmo, en términos muy generales, hay que estudiarlo a fondo, pero a grandes rasgos, es si la persona gana 100, tiene que dar 10, de 100, 10, el 10%. Ahora, nuestros sabios en el Tratado de Avot, de nuestros patriarcas, dicen que un cerco para la riqueza es el diezmo. Es decir, el judío que da el diezmo se enriquece. Eso es una promesa divina. Ahora, algo muy importante de saber es cómo dar el diezmo. Primero, la persona a la cual le da el diezmo, la persona tiene que ser necesitada, obviamente. Y la persona a la cual uno le da el diezmo tiene que ser alguien intachable a nivel de cualidades personales, alguien honesto, que uno sabe con certeza que es una persona honesta, que va a dar ese dinero a un buen fin. Eso es fundamental, porque alguien que da dinero a alguien que no es honesto, obviamente no cumple con el precepto divino de dar tzedakah, como es en hebreo, que sería justicia social, o en forma más sencilla, dar caridad. Ahora, muy importante saber que hay leyes muy detalladas y niveles muy elevados de cómo dar caridad, o tzedakah, justicia social, según el hebreo. Hay 8 niveles de caridad. El nivel más elevado de caridad es, por ejemplo, alguien que uno ve que se empobreció o se está empobreciendo. Todavía no está pidiendo limosna, no está pidiendo caridad, pero uno percibe que esa persona, por ejemplo, está cayendo a nivel económico, financiero. Por ejemplo, quizás que las ropas no son como las que tenía antes, un poco gastadas, o quizás tuvo que vender ciertos bienes que tenía. Básicamente uno percibe que esta persona se está empobreciendo. En este caso es muy importante ayudar a que no caiga del todo a nivel económico y financiero, y entre paréntesis les digo que también no caiga a nivel emocional, porque alguien que se empobrece obviamente a nivel emocional también muy probablemente, lamentablemente puede caer a nivel emocional. Por lo tanto, uno tiene que ayudarlo. ¿Qué es ayudarlo? Por ejemplo, darle un préstamo para que esa persona repunte. Por ejemplo, si tiene un negocio, dar un préstamo y que esa persona compre mercadería, o que contrate a una persona que lo ayude. Básicamente, no permitir que caiga económicamente. Otra forma es, por ejemplo, si no tiene trabajo, reclutarlo al trabajo de uno, o conseguirle un trabajo que tenga que ver con las cualidades que esta persona tiene. Es decir, ayudarlo a salir de ese embrollo económico. Voy a enumerar algunos de los rankings, como se dice, enumerar los niveles de caridad. Eso es muy importante. También es muy importante dar caridad, por ejemplo, sin que la persona, o sea, un nivel muy alto de caridad, es dar la caridad sin que la persona que recibe sabe de quién recibe, y sin quien el que da sabe a quién da. Por ejemplo, uno sabe que hay un fondo de caridad que a nivel ético es intachable. La gente que maneja ese fondo es excelente, honesta, uno sabe certeramente que es así. Entonces uno da ese dinero a ese fondo de caridad, por lo tanto uno no sabe a quién le llega ese dinero, pero uno sabe que ese dinero le llega a gente realmente necesitada, y la gente que recibe ese dinero no sabe de quién lo recibe, por lo tanto no se avergüenza cuando lo ve en la calle a uno. Por ejemplo, algo muy interesante que está en las leyes de cuando uno, por ejemplo, da un préstamo, es que, por ejemplo, si uno da un préstamo y la persona, el que da el préstamo sabe que la persona no puede devolver el préstamo, hay que intentar evitar a esa persona. Es decir, por ejemplo, si la persona viene caminando para mi lado, obviamente hay que decirle, saludarlo, por supuesto, pero si hay posibilidad de que esa persona no lo vea a uno, para que no se avergüenza hay que intentar evitarlo. ¿Se entiende? Es decir, no evitarlo si la persona lo ve. Obviamente, si uno lo ve, decir, saludar, porque si no va a pensar que uno está ofendido o algo, no, eso no. Pero si la persona no lo vio a uno venir
y uno sí lo ve de lejos, por ejemplo, entonces uno dice, bueno, voy a capaz de entrar a este lugar, él no me va a ver, entonces si me ve no se va a sentir con la necesidad de devolverme rápido el dinero. Eso es muy importante, como la Torá, como Dios cuida hasta el más mínimo detalle el honor de la persona, que no se avergüence. Eso es algo muy elevado. Otro nivel de caridad muy elevado, pero es un poquito menor, es cuando el que da sabe a quién le da el dinero, pero el que recibe no sabe de quién lo recibe. Por ejemplo, nuestros sabios, en el pasado, por ejemplo, había una costumbre, por ejemplo, de cuando había gente que necesitaba, daban dinero, daban el dinero hacia atrás, sin ver a quién le daban, y el que recibía sabía quién era el sabio que le daba el dinero, pero el sabio no sabía quién lo recibía. Eso es un nivel muy elevado, es decir, básicamente, es dar, pero sin saber a quién uno da. Luego, otro nivel un poco menos elevado es cuando tanto el que da como el que recibe sabe quién es. Por ejemplo, un necesitado que necesita dinero, uno va y le da el dinero, los dos saben quién dio y quién recibió el dinero, obviamente. Un nivel también que es menos elevado es, por ejemplo, dar dinero, pero quizás, por ejemplo, si la persona era rica y se empobreció, dar dinero no en la suma que honra a esa persona que antes era rica. Quizás la persona que da no tiene ese dinero no tiene mucho dinero para darle. Pero sería correcto, si uno puede, no darle unos céntimos, sino dar un valor numérico monetario que honre a la persona que se empobreció, pero antes era rica. También, por ejemplo, es muy importante cuando uno da la caridad, decir una buena palabra de aliento, decirle si Dios quiere, usted va a volver con nuevas fuerzas al nivel en el que estaba anteriormente económico, confía en Dios, yo lo voy a ayudar, es decir, dar palabras de aliento. Y darlo con una sonrisa. Nuestros sabios dicen que cuando alguien da caridad y da bendiciones, recibe bendiciones del cielo. Y el nivel más bajo es dar caridad, pero algo mínimo y quizás con el rostro no sonriente, darlo como con pesar. Obviamente es caridad porque la persona ayudó al necesitado, pero obviamente es un nivel muy inferior de lo que hablamos anteriormente, porque uno no lo dio con corazón alegre y no motivó a esa persona, no la alentó. Obviamente que es muy válido, el hecho de dar es muy importante, pero obviamente tenemos que saber que hay niveles elevados. O sea, hay que aspirar a estar en el podio de los niveles elevados que dijimos al principio. Y esto, dice nuestra Sagrada Torá, que enriquece a la persona. Es decir, la persona que da el diezmo se enriquece. Y es muy importante fortalecerse en eso, porque dicen nuestros sabios que el que tiene rahamim, se dice en hebreo, misericordia por los demás, también Dios tiene misericordia por uno. Es muy importante. Cuando uno hace algo aquí, también desde los cielos Dios nos da esa bendición. Así que si Dios quiere tengamos el mérito de siempre estar atentos, percibir si hay alguien que está cercano a nosotros o quizás lejano a nosotros que necesita algo, ir y no esperar, también algo que no lo comenté antes, no esperar que la persona necesitada pida, sino uno adelantarse y llevarle ese dinero antes que la persona pida, dar y tratar de hacerlo en forma lo más delicada posible, cuidar el honor del necesitado, y esto es muy importante para nuestras buenas cualidades a nivel personal y a nivel comunitario, que tengamos el mérito siempre de poder dar, y si recibimos es para dar todo lo que Dios, todo el shefa, así en hebreo, toda la abundancia que Dios nos da, que tengamos el mérito de que seamos como un conducto muy limpio y transparente para poder siempre dar con mucha alegría y buen corazón al mundo entero. Muchas bendiciones.